Anexos. Resultado. El resultado del análisis de causa-consecuencia es una representación en diagrama de cómo puede fallar un sistema, mostrando las causas y las consecuencias. Es una estimación de la probabilidad de ocurrencia de cada posible consecuencia basada en el análisis de las probabilidades de ocurrencia de condiciones particulares que siguen al evento crítico. Fortalezas y limitaciones. Las fortalezas del análisis de causa-consecuencia son las mismas que las de los análisis de árboles de eventos y de árboles de fallas combinadas. Además, supera algunas de las limitaciones de estas técnicas pudiendo analizar eventos que se desarrollan en el tiempo. El análisis de causa-consecuencia proporciona una visión global del sistema. Las limitaciones son que este análisis es más complejo que los análisis de árbol de fallas y de árbol de eventos, así como la forma de realizarlo y la manera en que las dependencias se tratan durante la cuantificación. Análisis de causa y efecto. Presentación. El análisis de causa y efecto es un método estructurado para identificar las posibles causas de un evento o problema indeseable. Este análisis organiza los posibles factores contributivos en categorías, de manera que se pueden considerar todas las posibles hipótesis. No obstante, no apunta por sí mismo a las causas reales, ya que estas solo se pueden determinar por medio de evidencias reales y de ensayos empíricos de las hipótesis. La información se organiza en un diagrama de espina de pescado fishbone, también llamado diagrama de Ishikawa, o algunas veces en diagrama en árbol. Utilización. El análisis de causa y efecto proporciona una presentación gráfica, estructurada de una lista de causas de un efecto específico. El efecto puede ser positivo, un objetivo, o negativo, un problema. Dependiendo del contexto, este análisis se utiliza para permitir la consideración de todos los escenarios y causas posibles identificadas por un equipo de expertos, y que se establezca el consenso de las causas más probables que se pueden ensayar empíricamente o por evaluación de los datos disponibles. Es más útil al comienzo de un análisis para pensar en las causas posibles y después establecer las potenciales hipótesis que se puedan considerar de la manera más formal. La elaboración de un diagrama de causa y efecto se puede llevar a cabo cuando existe la necesidad de identificar las causas raíz posibles, las razones básicas de un efecto, problema o condición específicos, clasificar y relacionar algunas de las interacciones entre los factores que afectan a un proceso particular, analizar los problemas existentes para que se aplique la acción correctiva. Los beneficios de la elaboración de un diagrama de causa y efecto incluyen que la atención de los miembros de la revisión se concentre sobre un problema específico. Ayudar a determinar las causas raíz de un problema utilizando un enfoque estructurado. Alentar la participación del equipo de expertos y utilizar el conocimiento de este grupo sobre el producto o proceso. Utilizar un formato ordenado y fácil de leer para las relaciones del diagrama de causa y efecto. Indicar las posibles causas de variación en un proceso. Identificar las áreas donde se deben recopilar datos para estudios adicionales. El análisis de causa y efecto se puede utilizar como un método que realiza el análisis de la causa raíz. Elementos de entrada. Los elementos de entrada para un análisis de causa y efecto pueden proceder de los conocimientos técnicos y de la experiencia de los participantes o de un modelo desarrollado previamente que se haya utilizado en el pasado. Proceso. El análisis de causa y efecto debe ser realizado por un equipo de expertos con conocimientos en el problema que requiere solución. Los pasos básicos para realizar el análisis de causa y efecto son los siguientes: establecer el efecto a analizar y situarlo en una caja. El efecto puede ser positivo, un objetivo o negativo, un problema, dependiendo de las circunstancias. Determinar las categorías principales de las causas representadas por cajas en el diagrama de espina de pescado fishbone. Típicamente, para un problema del sistema. Llenar cada categoría principal con ramales y subramales de las causas posibles para describir la relación entre ellas. Preguntar ¿por qué? O ¿a causa de qué? Para conectar las causas. Revisar todos los ramales para verificar la coherencia y plenitud, y asegurar que las causas se aplican al efecto principal. Identificar la mayoría de las causas probables en base a la opinión del equipo de expertos y a la evidencia disponible. Los resultados se representan normalmente como un diagrama de espina de pescado fishbone, o diagrama de Ishikawa, o un diagrama en árbol. El diagrama de espina de pescado fishbone se estructura separando las causas en categorías principales, representadas por las líneas situadas fuera de la espina central del pescado, con ramales y subramales que describen más causas específicas en esas categorías. IS 2066/09. Resultados. El resultado de un análisis de causa y efecto es un diagrama de espina de pescado fishbone, o un diagrama en árbol que muestra las causas posibles y probables. Después de esto se tiene que verificar y ensayar empíricamente, antes de poder hacer recomendaciones. Fortalezas y limitaciones. Las fortalezas incluyen la implicación de los expertos que trabajan en equipo, el análisis estructurado, la consideración de todas las hipótesis probables, una ilustración gráfica de los resultados fácil de leer,
áreas identificadas donde se necesitan datos adicionales. Se puede utilizar para identificar los factores que contribuyen a los efectos deseados, así como a los no deseados. El hacer un enfoque positivo sobre una consecuencia puede fomentar un mayor dominio y participación. Las limitaciones incluyen: el equipo puede no tener los conocimientos técnicos necesarios. Este no es un proceso completo por sí mismo y necesita ser una parte de un análisis de la causa raíz para poder generar recomendaciones. Es más, una técnica de presentación de tormenta de ideas que una técnica de análisis independiente. La separación de los factores causales en categorías principales al comienzo del análisis significa que las interacciones entre las categorías no se pueden considerar adecuadamente, por ejemplo, cuando la falla del equipo es debido a errores humanos, o los problemas humanos son causados por un diseño deficiente. Análisis de capas de protección, LOPA. Presentación. El LOPA es un método semi-cuantitativo para estimar los riesgos asociados con un evento o escenario no deseado. Sirve para analizar si existen suficientes medidas para controlar o mitigar el riesgo. Se selecciona un par causa-consecuencia y se identifican las capas de protección que impiden que la causa conduzca a una consecuencia no deseada. Se realiza un cálculo de magnitudes para determinar si la protección es adecuada para reducir el riesgo hasta un nivel tolerable. Utilización. El LOPA se puede utilizar en forma cualitativa simplemente para revisar las capas de protección entre un peligro o evento causal y una consecuencia. Normalmente se aplicaría un enfoque semi-cuantitativo para añadir más rigor al proceso de filtrado, por ejemplo, a continuación de una SOP o PHA. El LOPA proporciona una base para la especificación de capas de protección independientes, IPLS, y niveles de integridad y seguridad, niveles SIL, para sistemas instrumentados, como se describen en la serie de normas IS 61508 o en la norma IS 61511, y para la determinación de los requisitos del nivel de integridad y seguridad, SIL, para sistemas instrumentados de seguridad. El LOPA se puede utilizar para ayudar a asignar de forma efectiva los recursos para la reducción del riesgo, analizando la reducción del riesgo producida por cada capa de protección. Elementos de entrada. Los elementos de entrada al LOPA incluyen la información básica sobre riesgos, incluyendo peligros, causas y consecuencias tales como las facilitadas por un PHA, la información sobre los controles instalados o propuestos, las frecuencias de un evento causal, y las probabilidades de falla de la capa de protección, las medidas de la consecuencia y una definición de riesgo tolerable, las frecuencias de causas iniciadoras, las probabilidades de falla de capa de protección, las medidas de la consecuencia y una defunción. Proceso. El LOPA lo realiza un equipo de expertos aplicando el siguiente procedimiento. Se identifican las causas iniciadoras de una consecuencia no deseada y se buscan datos sobre sus frecuencias y consecuencias. Se selecciona un par de causa-consecuencias, se identifican y analizan en cuanto a su eficacia las capas de protección que impiden la causa que da lugar a la consecuencia no deseada. Se identifican las capas de protección independientes, IPLS. No todas las capas de protección son IPLS. Se estima la probabilidad de falla de cada IPL. Se combina la frecuencia de la causa iniciadora con las probabilidades de falla de cada IPL y las probabilidades de todos los modificadores condicionales. Un modificador condicional es, por ejemplo, si una persona estará presente y será impactada, para determinar la frecuencia de ocurrencia de la consecuencia no deseada. Para las frecuencias y las probabilidades se utilizan órdenes de magnitud. Se compara el nivel de riesgo calculado con los niveles de tolerancia del riesgo para determinar si se requiere protección adicional. Un IPL es un dispositivo, sistema o acción que es capaz de impedir que un escenario preceda a su consecuencia no deseada, con independencia del evento causal o de cualquier otra capa de protección asociada al escenario. Un IPL incluye características de diseño, dispositivos de protección física, sistemas de enclavamiento y de parada, alarmas críticas e intervención manual, protección física posterior al evento, sistemas de respuesta de emergencia. Los procedimientos y las inspecciones no son IPLS. Resultados. Se deben dar recomendaciones sobre todos los controles adicionales y la eficacia de estos controles en la reducción del riesgo. El LOPA es una de las técnicas utilizadas para la evaluación del SIL cuando se tratan sistemas relacionados con la seguridad o dotados de medios para medirla. Fortalezas y limitaciones. Las fortalezas incluyen: requiere menos tiempo y recursos que un análisis de árbol de fallas o una evaluación del riesgo totalmente cuantitativa, pero es más riguroso que los juicios subjetivos cualitativos. Ayuda a identificar y dirigir recursos sobre las capas de protección más críticas. Identifica operaciones, sistemas y procesos para los que no existe protección suficiente. Documentos de referencia. IS 61508. Todas las partes, seguridad funcional de los sistemas eléctricos /electrónicos programables relacionados con la seguridad. IS 61511 seguridad funcional, sistemas instrumentados de seguridad para el sector de la industria de procesos. Análisis del árbol de decisiones. Presentación. Un árbol
árbol de decisiones presenta decisiones alternativas y resultados de una manera secuencial que tiene en cuenta resultados inciertos. Es similar a un árbol de eventos en que comienza a partir de un evento iniciador o de una decisión inicial, y modelos de diferentes caminos y consecuencias como un resultado de eventos que pueden ocurrir, y en que se pueden tomar diferentes decisiones. Utilización. Un árbol de decisiones se utiliza para gestionar los riesgos del proyecto y en otras circunstancias para ayudar a seleccionar la mejor línea de conducta cuando existe incertidumbre. La presentación gráfica también puede ayudar a comunicar razones para tomar las decisiones. Presentación. Análisis de la fiabilidad humana, HRA. El análisis de la fiabilidad humana, HRA, se ocupa del impacto de las personas sobre el rendimiento del sistema, y se puede utilizar para evaluar la influencia de los errores humanos en el sistema. Muchos procesos pueden ser objeto de errores humanos, especialmente cuando el tiempo disponible para que el operador tome decisiones es muy corto. La probabilidad de que los problemas se desarrollen suficientemente para convertirse en problemas serios puede ser pequeña. Sin embargo, a veces las acciones humanas serán la única defensa para prevenir que una falla inicial progrese hasta convertirse en un accidente. La importancia de la HRA ha sido ilustrada por varios accidentes en los que errores humanos críticos han contribuido a una secuencia catastrófica de eventos. Tales accidentes eran avisos contra evaluaciones del riesgo que estaban enfocadas únicamente a los elementos materiales y lógicos de un sistema. Estos accidentes ilustran los peligros de ignorar la posibilidad de la contribución de los errores humanos. Además, las HRA son útiles para resaltar errores que pueden dificultar la productividad y para revelar caminos donde estos errores y otras fallas, hardware y software, pueden ser recuperados por los operadores humanos y por el personal de mantenimiento. Utilización. La HRA se puede utilizar cualitativa o cuantitativamente. De manera cualitativa se utiliza para identificar el potencial de errores humanos y sus causas, de forma que se pueda reducir la probabilidad de error. La HRA cuantitativa se utiliza para proporcionar datos sobre fallas humanas en el FTA o en otras técnicas. Elementos de entrada. Los elementos de entrada a la HRA incluyen información para definir tareas que deben ser realizadas por personas, experiencia de los tipos de error que se producen en la práctica y el potencial de error, conocimientos técnicos sobre errores humanos y su cuantificación. Proceso. El proceso de la HRA es el siguiente: definición del problema, qué tipos de implicancias humanas se han de investigar evaluar, análisis de la tarea, cómo se realizará la tarea y qué tipo de ayudas serán necesarias para apoyar el rendimiento, análisis de errores humanos, cómo puede fallar el rendimiento de la tarea, qué errores pueden ocurrir y cómo se pueden recuperar. Representación. Cómo estos errores o fallas en el rendimiento de la tarea se pueden integrar con otros eventos materiales, lógicos y ambientales para permitir que se puedan calcular las probabilidades de falla del sistema general. Cuantificación. ¿Cuál es la probabilidad de errores y de fallas individuales de las tareas? Evaluación del impacto. ¿Qué errores o tareas son más importantes? Es decir, ¿cuáles son las que tienen la mayor contribución a la fiabilidad o al riesgo? Reducción de errores. ¿Cómo se puede conseguir la fiabilidad humana más alta? Documentación. ¿Qué detalles de la HRA es necesario documentar? En la práctica, el proceso de la HRA se realiza escalonadamente, aunque algunas veces con partes, por ejemplo, análisis de tareas e identificación de errores que se realizan en paralelo con alguna otra. Resultados. Los resultados incluyen una lista de los errores que pueden ocurrir y los métodos con los que se pueden reducir, preferiblemente mediante rediseño del sistema, los modos de error, los tipos de error, las causas y la consecuencia, una evaluación cualitativa o cuantitativa del riesgo planteada por los errores. Fortalezas y limitaciones. Las fortalezas de la HRA incluyen: la HRA proporciona un mecanismo formal para incluir los errores humanos en consideración de los riesgos asociados con sistemas en los que con frecuencia las personas juegan un papel importante. La consideración formal de los modos y mecanismos de los errores humanos pueden ayudar a reducir la probabilidad de fallas debido a errores. Las limitaciones incluyen la complejidad y variabilidad de las personas, que hacen la definición de los modos de fallas simples y dificultan la probabilidad. Muchas actividades de las personas no tienen un modo de pasa diagonal, no pasa simple. La HRA tiene dificultades al tratar fallas parciales o fallas de calidad o de toma de decisiones deficiente. Análisis Bautai y presentación. El análisis Bautai es un método esquemático sencillo para describir y analizar los caminos de un riesgo desde las causas hasta las consecuencias. Se puede considerar que es una combinación del pensamiento de un árbol de fallas que analiza la causa de un evento, representado por el nudo de un corbatín, y un árbol de eventos que analiza las consecuencias. Sin embargo, el enfoque del diagrama Bautai centra en las barreras entre las causas y el riesgo y las consecuencias. Los diagramas Bautai se pueden elaborar a partir del árbol de fallas y del árbol de eventos, pero con más frecuencia se obtienen directamente de una sesión de tormenta de ideas. Utilización. El análisis Bautai se utiliza para presentar un riesgo mostrando una gama de causas y consecuencias posibles.
Se utiliza cuando la situación no justifica la complejidad de un análisis de árbol de fallas completo o cuando se trata más de asegurar que existe una barrera o control para cada camino de falla. Este análisis es útil cuando existen caminos independientes y claros que trata la falla. Resultados. El resultado es un diagrama sencillo que muestra los caminos del riesgo principal y las barreras colocadas para impedir o mitigar las consecuencias no deseadas o estimular y promover las consecuencias deseadas. Figura B. 8. Ejemplo de diagrama Bautai para consecuencias no deseadas. Fortalezas y limitaciones. Fortalezas del análisis Bautai. Es simple de comprender y proporciona una clara representación gráfica del problema. Enfoca su atención sobre los controles que se supone están colocados para prevención y mitigación y sobre sus consecuencias. Se puede utilizar para consecuencias deseables. No es necesario un alto nivel de conocimientos técnicos para utilizarlo. Las limitaciones incluyen: no se puede representar donde se producen múltiples causas simultáneamente que origina consecuencias. Presentación. Mantenimiento centrado en la fiabilidad. El mantenimiento centrado en la fiabilidad, RCM, es un método para identificar las políticas que se deberían implementar para gestionar las fallas de manera que se obtenga de forma eficiente y efectiva la seguridad requerida, la disponibilidad y economía de funcionamiento para todos los tipos de equipos. El RCM es ahora una metodología probada y aceptada que se utiliza en una amplia gama de industrias. Utilización. Todas las tareas se basan en la seguridad de las personas y del medio ambiente, y en el interés operacional y económico. Sin embargo, se debería indicar que los criterios considerados dependerán de la naturaleza del producto y de su aplicación. Por ejemplo, un proceso de producción necesitará ser viable económicamente y puede ser sensible a consideraciones ambientales estrictas, mientras que un artículo de un equipo de defensa debería ser útil operacionalmente, pero puede tener unos criterios de seguridad, económicos y ambientales menos rigurosos. Elementos de entrada a la aplicación con éxito del RCM exige un buen conocimiento del equipo y de la estructura, del entorno operacional y de los sistemas, subsistemas y artículos de equipo asociados, así como de las fallas posibles y de las consecuencias de estas fallas. Proceso. Las etapas básicas de un programa RCM son las siguientes: iniciación y planificación, análisis de fallas funcionales, selección de la tarea, implementación, mejora continua. Resultados. El RCM proporciona una definición de tareas de mantenimiento tales como el monitoreo de la condición, la renovación programada, la sustitución programada, la localización de fallas o el mantenimiento no preventivo. Otras posibles acciones que pueden resultar del análisis son el rediseño, los cambios a incluir en los procedimientos de funcionamiento o de mantenimiento o de formación adicional. Después se identifican los intervalos de las tareas y los recursos que se necesitan. Análisis del árbol de decisiones. Presentación. Un árbol de decisiones presenta decisiones alternativas y resultados de una manera secuencial que tiene en cuenta resultados inciertos. Es similar a un árbol de eventos en que comienza a partir de un evento iniciador o de una decisión inicial, y modelos de diferentes caminos y consecuencias como un resultado de eventos que pueden ocurrir, y en que se pueden tomar diferentes decisiones. Utilización. Un árbol de decisiones se utiliza para gestionar los riesgos del proyecto y en otras circunstancias para ayudar a seleccionar la mejor línea de conducta cuando existe incertidumbre. La presentación gráfica también puede ayudar a comunicar razones para tomar las decisiones. Elementos de entrada a un plan de proyecto con puntos de decisión. La información sobre posibles resultados de las decisiones y sobre la probabilidad de eventos que podrían afectar a las decisiones. Proceso. Un árbol de decisiones comienza con una decisión inicial, por ejemplo, proceder con el proyecto A en vez de con el proyecto B. Como los dos proyectos anteriores son hipotéticos, se producen eventos diferentes y será necesario tomar diferentes decisiones previsibles. Estas se presentan en formato de árbol, similar al árbol de eventos. La probabilidad de los eventos se puede estimar junto con los costos o la utilidad del resultado final del camino seguido. La información concerniente al mejor camino de decisión es lógicamente la que produce el valor previsto más alto, calculado como el producto de todas las probabilidades condicionales a lo largo del camino y el valor de la consecuencia. Resultados. Los resultados incluyen un análisis lógico del riesgo, presentando las diferentes opciones que se pueden tomar, un cálculo del valor esperado de cada posible camino a seguir. Fortalezas y limitaciones. Las fortalezas incluyen: proporcionan una presentación gráfica clara de los detalles de un problema de decisión, permiten calcular el mejor camino a seguir en una situación. Análisis de la fiabilidad humana, HRA. Presentación. El análisis de la fiabilidad humana, HRA, se ocupa del impacto de las personas sobre el rendimiento del sistema, y se puede utilizar para evaluar la influencia de los errores humanos en el sistema. Utilización. La HRA se puede utilizar cualitativa o cuantitativamente. De manera cualitativa se utiliza para identificar el potencial de errores humanos y sus causas, de forma que se pueda reducir la probabilidad de error. La HRA cuantitativa se utiliza para proporcionar datos sobre fallas humanas en el FTA o en otras técnicas. Elementos de entrada. Los elementos de entrada a la HRA incluyen
Información para definir tareas que deben ser realizadas por personas. Experiencia de los tipos de error que se producen en la práctica y el potencial de error. Conocimientos técnicos sobre errores humanos y su cuantificación. Proceso. El proceso de la HRA es el siguiente: definición del problema, qué tipos de implicancias humanas se han de investigar / evaluar. Análisis de la tarea, cómo se realizará la tarea y qué tipo de ayudas serán necesarias para apoyar el rendimiento. Análisis de errores humanos, cómo puede fallar el rendimiento de la tarea, qué errores pueden ocurrir y cómo se pueden recuperar. Resultados. Los resultados incluyen una lista de los errores que pueden ocurrir y los métodos con los que se pueden reducir, preferiblemente mediante rediseño del sistema, los modos de error, los tipos de error, las causas y las consecuencias, una evaluación cualitativa o cuantitativa del riesgo planteada por los errores. Fortalezas y limitaciones. Las fortalezas de la HRA incluyen: la HRA proporciona un mecanismo formal para incluir los errores humanos en consideración de los riesgos asociados con sistemas en los que con frecuencia las personas juegan un papel importante. La consideración formal de los modos y mecanismos de los errores humanos pueden ayudar a reducir la probabilidad de fallas debido a errores. Las limitaciones incluyen la complejidad y variabilidad de las personas, que hacen la definición de los modos de fallas simples y dificultan la probabilidad. Muchas actividades de las personas no tienen un modo de pasa diagonal, no pasa simple. La HRA tiene dificultades al tratar fallas parciales o fallas de calidad o de toma de decisiones deficiente. Análisis Bautai. Presentación. El análisis Bautai es un método esquemático sencillo para describir y analizar los caminos de un riesgo desde las causas hasta las consecuencias. Se puede considerar que es una combinación del pensamiento de un árbol de fallas que analiza la causa de un evento. Utilización. El análisis Bautai se utiliza para presentar un riesgo mostrando una gama de causas y consecuencias posibles. Se utiliza cuando la situación no justifica la complejidad de un análisis de árbol de fallas completo o cuando se trata más de asegurar que existe una barrera o control para cada camino de falla. Elementos de entrada. Se requiere la comprensión de la información sobre las causas y consecuencias de un riesgo y de las barreras y controles que pueden prevenir, mitigar o estimular el riesgo. Proceso. El análisis Bautai se elabora de la manera siguiente. A. Mediante análisis se identifica un riesgo particular y se presenta como el nudo central de un corbatín. B. Se listan las causas del evento considerando los orígenes del riesgo o peligros en un contexto de seguridad. C. Se identifica el mecanismo mediante el cual el origen del riesgo conduce al evento crítico. D. Se trazan las líneas entre cada causa y el evento, formando el lado izquierdo del diagrama Bautai. Los factores que podrían llevar a una intensificación se pueden identificar e incluir en el diagrama. El resultado es un diagrama sencillo que muestra los caminos del riesgo principal y las barreras colocadas para impedir o mitigar las consecuencias no deseadas o estimular y promover las consecuencias deseadas. Fortalezas y limitaciones. Fortalezas del análisis Bautai. Es simple de comprender y proporciona una clara representación gráfica del problema. Enfoca su atención sobre los controles que se supone están colocados para prevención y mitigación y sobre sus consecuencias. Se puede utilizar para consecuencias deseables. No es necesario un alto nivel de conocimientos técnicos para utilizarlo. Las limitaciones incluyen: no se puede representar donde se producen múltiples causas simultáneamente que originan consecuencias. Puede simplificar al máximo situaciones complejas, en particular cuando se trata de conseguir la cuantificación. Mantenimiento centrado en la fiabilidad. Presentación. El mantenimiento centrado en la fiabilidad, RCM, es un método para identificar las políticas que se deberían implementar para gestionar las fallas de manera que se obtenga de forma eficiente y efectiva la seguridad requerida, la disponibilidad y economía de funcionamiento para todos los tipos de equipos. Utilización. Todas las tareas se basan en la seguridad de las personas y del medio ambiente, y en el interés operacional y económico. Sin embargo, se debería indicar que los criterios considerados dependerán de la naturaleza del producto y de su aplicación. Elementos de entrada. La aplicación con éxito del RCM exige un buen conocimiento del equipo y de la estructura, del entorno operacional y de los sistemas, subsistemas y artículos de equipo asociados, así como de las fallas posibles y de las consecuencias de estas fallas. Proceso. Las etapas básicas de un programa RCM son las siguientes: iniciación y planificación, análisis de fallas funcionales, elección de la tarea, implementación, mejora continua. Resultados. El RCM proporciona una definición de tareas de mantenimiento tales como el monitoreo de la condición, la renovación programada, la sustitución programada, la localización de fallas o el mantenimiento no preventivo. Otras posibles acciones que pueden resultar del análisis son el rediseño, los cambios a incluir en los procedimientos de funcionamiento o de mantenimiento o de formación adicional.
Análisis de fugas, SA, y análisis del circuito de fugas, SCA, presentación. El análisis de fugas, SA, es una metodología para identificar errores de diseño. Una condición de fuga es una condición de hardware, software o integrada latente, que puede provocar un evento no deseado o que puede inhibir un evento deseado, y que no es causada por falla de componentes. Utilización. El análisis del circuito de fuga, SCA, fue desarrollado por la NASA en los últimos años de la década de 1960 para verificar la integridad y la funcionalidad de sus diseños. Elementos de entrada. El análisis de fugas es único desde el proceso de diseño, ya que utiliza diferentes herramientas, árboles de red, bosques e indicios o preguntas para ayudar al analista a identificar las condiciones de fuga, para descubrir un tipo de problema específico. Proceso. Las etapas básicas para realizar un análisis de fugas son la preparación de datos, la construcción del árbol de red, la evaluación de los caminos de la red, las recomendaciones finales y el informe. Resultados. Un circuito de fuga es un camino no previsto o un flujo lógico dentro de un sistema que, bajo determinadas condiciones, puede iniciar una función no deseada o inhibir una función deseada. Fortalezas y limitaciones. Las fortalezas incluyen: el análisis de fugas es bueno para identificar errores de diseño. Este análisis funciona mejor cuando se aplica conjuntamente con estudios de peligros y de operatividad. ASOP es muy bueno para tratar sistemas que tengan múltiples estados, tales como planta por lotes o semilotes. Análisis Markov. Presentación. El análisis Markov se aplica cuando el estado futuro de un sistema depende únicamente de su estado actual. Por lo general, se aplica para analizar sistemas reparables que pueden existir en múltiples estados, y el empleo de un análisis en bloque de fiabilidad sería inapropiado para analizar adecuadamente el sistema. Utilización. La técnica del análisis Markov se puede aplicar sobre diversas estructuras del sistema, con o sin reparación, incluyendo componentes independientes instalados en paralelo, componentes independientes instalados en serie, sistema de carga compartida, sistema en espera, incluyendo el caso en que se pueda producir una falla de conmutación, sistemas degradados. Elementos de entrada. Los elementos de entrada esenciales para un análisis Markov son las siguientes. Lista de los diversos estados en que el sistema, subsistema o componente se puede encontrar, por ejemplo, totalmente operativo, parcialmente operativo, es decir, en un estado degradado, estado de falla, etc. Un conocimiento claro de las posibles transiciones que se necesitan para modelarlo. Por ejemplo, la falla de un neumático de automóvil necesita tener en consideración el estado de la rueda de repuesto y por tanto la frecuencia de inspección de esta, régimen de cambio de un estado a otro, representado normalmente por una tasa de cambio entre estados de eventos discontinuos, o el régimen de falla y diagonal, o el régimen de reparación para eventos continuos. Proceso. La técnica del análisis Markov se centra alrededor del concepto de estados, por ejemplo, disponible y de falla, así como en la transición entre estos dos estados en el tiempo basada en una probabilidad de cambio constante. Resultados. Los resultados de un análisis Markov son las diversas probabilidades de que el sistema esté en los diversos estados, y por tanto constituye una estimación de las probabilidades de falla y diagonal, o de la disponibilidad, uno de los componentes esenciales de un sistema. Fortalezas y limitaciones. Las fortalezas de un análisis Markov incluyen la posibilidad de calcular las probabilidades de sistemas con una capacidad de reparación y diversos estados degradados. Las limitaciones de un análisis Markov incluyen el hecho de asumir probabilidades constantes de cambio de estado, de falla o de reparaciones. Todos los eventos son independientes estadísticamente, ya que los estados futuros son independientes de todos los estados pasados, excepto con el estado inmediatamente anterior. Las necesidades de conocer todas las probabilidades de cambio de estado, el conocimiento de las operaciones matriciales. Los resultados son difíciles de comunicar al personal no técnico. Comparaciones. El análisis Markov es similar al análisis Petrinet en cuanto a que puede realizar monitoreo y observar los estados del sistema, aunque difiere en que el análisis Petrinet puede existir en múltiples estados al mismo tiempo. Simulación de Monte Carlo. Presentación. Muchos sistemas son demasiado complejos a causa de los efectos de la incertidumbre, por lo que se deben modelar aplicando técnicas analíticas, pero se pueden evaluar considerando las entradas como variables aleatorias y realizando un número de cálculos, también llamados simulaciones, mediante el muestreo de los elementos de entrada, con objeto de obtener n posibles consecuencias del resultado deseado. Utilización. La simulación de Monte Carlo proporciona un medio para evaluar el efecto de la incertidumbre en una amplia gama de situaciones de los sistemas. Normalmente, se utiliza para evaluar la gama de posibles resultados y la frecuencia relativa de valores en esta gama de medidas cuantitativas de un sistema, tales como costos, duración, capacidad de tratamiento, demanda y medidas similares. Elemento de entrada. Los elementos de entrada a una simulación de Monte Carlo son un buen modelo del sistema, y la información sobre los tipos de elementos de entrada, las fuentes de incertidumbre que se han de representar, y los resultados que se requieren. Proceso.
El proceso es como sigue. A. Se define un modelo o algoritmo que represente de la forma más exacta posible el comportamiento del sistema que se está estudiando. B. El modelo se hace funcionar múltiples veces utilizando números aleatorios para producir salidas del modelo, simulaciones del sistema. Cuando la aplicación consista en modelar los efectos de la incertidumbre, el modelo tendrá la forma de una ecuación que proporcione la relación entre parámetros de entrada y una salida. Resultados. Los resultados podrían ser un valor único, como se determinó en el ejemplo anterior, y también podría ser un resultado expresado como la distribución de probabilidad o de frecuencia, o podría ser la identificación de las funciones principales dentro del modelo que tiene el mayor impacto sobre el resultado. Fortalezas y limitaciones. Las fortalezas del análisis de Monte Carlo son las siguientes. El método se puede acomodar, en principio, a cualquier distribución en una variable de entrada, incluyendo distribuciones empíricas obtenidas de observaciones de sistemas afines. Estadísticas y redes bayesianas. Presentación. Las estadísticas bayesianas se atribuyen al reverendo Thomas Bass. Su premisa es que cualquier información ya conocida, la previa, se puede combinar con mediciones ulteriores, la posterior, para establecer una probabilidad global. El teorema de Bass se puede expresar de una manera general como P A diagonal B, P A, P B diagonal A, diagonal P, B diagonal y ahí, P y ahí, donde la probabilidad de X se indica por P, X, la probabilidad de X sobre la condición de que Y ha ocurrido se indica por P, X diagonal y. Utilización. En los últimos años ha aumentado y se ha extendido el empleo de la teoría y de las redes bayesianas, en parte debido a su interés intuitivo y también a causa de la disponibilidad de programas de software para tratamiento informático. Elementos de entrada. Los elementos de entrada son similares a los de un modelo de Monte Carlo. Para una red bayesiana, los ejemplos de los pasos a seguir incluyen lo siguiente: definir las variables del sistema, definir las uniones causales entre variables, especificar las probabilidades condicionales y las probabilidades, añadir la evidencia a la red, actualizar opiniones, sacar opiniones posteriores. Proceso. La teoría de Bass se puede aplicar en una amplia variedad de temas. Este ejemplo considerará la creación de una tabla Bass donde se utilizará un ensayo médico para determinar si el paciente tiene una enfermedad. Se considera la siguiente red de Bass, con las probabilidades condicionales previas definidas en las tablas siguientes, y utilizando la anotación de que Y indica positivo y N indica negativo. El positivo debería ser tener la enfermedad como anteriormente, O sería alta y N sería baja. Resultados. El enfoque bayesiano se puede aplicar con la misma amplitud que las estadísticas clásicas con una amplia gama de resultados, por ejemplo, análisis de datos para obtener estimadores puntuales e intervalos de confianza. Fortalezas y limitaciones. Fortalezas. Todo lo que se necesita es el conocimiento sobre las distribuciones previas. Los enunciados deductivos son fáciles de comprender. La regla de Bass es todo lo que se requiere. Proporciona un mecanismo para utilizar creencias subjetivas en un problema. Limitaciones. El hecho de definir todas las interacciones en las redes bayesianas para sistemas complejos es un asunto problemático. El enfoque bayesiano necesita el conocimiento de una multitud de probabilidades condicionales que por lo general son proporcionadas por los juicios de expertos. Curvas FN. Presentación. Las curvas FN son una representación gráfica de la probabilidad de que los eventos causen un nivel especificado de perjuicios a una población determinada. La mayoría de las veces se refieren a la frecuencia de que se produzca un número dado de pérdidas. Utilización. Las curvas FN son una manera de representar los resultados de un análisis de riesgo. Muchos eventos tienen una alta probabilidad de dar un resultado de consecuencias limitadas y una baja probabilidad de dar un resultado de consecuencias elevadas. Elementos de entrada. Los elementos de entrada son conjuntos de pares de probabilidad-consecuencia durante un periodo de tiempo dado, los datos de un análisis de riesgo cuantitativo que proporciona las probabilidades estimadas para números de pérdidas especificados, datos procedentes de registros históricos y de un análisis de riesgo cuantitativo. Proceso. Los datos disponibles se representan sobre un gráfico donde el número de pérdidas, hasta un nivel de perjuicio especificado, es decir, fallecimiento, ocupen el eje de abscisas y la probabilidad de n o más pérdidas ocupen el eje de ordenadas. Debido al amplio intervalo de valores, normalmente ambos ejes son escalas logarítmicas. Resultados. Una línea que representa el riesgo a través de una gama de valores de las consecuencias, que se pueden comparar con los criterios que son apropiados para la población que se está estudiando y para el nivel de perjuicio especificado. Fortalezas y limitaciones. Las curvas FN son un medio útil de presentar la información del riesgo, que pueden ser utilizadas por gerentes y los diseñadores del sistema para ayudar a tomar decisiones sobre el riesgo y los niveles de seguridad. Estas curvas son un medio útil de presentar la información de la frecuencia y de las consecuencias en un formato accesible. Utilización. Los índices se pueden utilizar para clasificar riesgos diferentes asociados a una actividad cuando el sistema se entiende bien. Los índices de riesgo permiten la integración de una gama de factores que tienen un impacto sobre el nivel de riesgo en una única puntuación numérica del nivel de riesgo.
Elementos de entrada. Los elementos de entrada se obtienen del sistema o de una descripción general del contexto. Esto requiere una buena comprensión de todas las fuentes de riesgo, de las vías posibles y de lo que se podría ver afectado. Para soportar el desarrollo de los índices de riesgo se pueden utilizar herramientas tales como el análisis de árbol de fallas, el análisis de árbol de eventos y el análisis de toma de decisiones generales. Proceso. El primer paso consiste en comprender y describir el sistema. Una vez que el sistema esté definido, se desarrollan puntuaciones para cada componente de manera que éstas se puedan combinar para obtener un índice mixto. Por ejemplo, en un contexto ambiental, se deben puntuar los orígenes, el camino y los receptores, teniendo en cuenta que en algunos casos puede haber múltiples caminos y receptores para cada origen. Resultados. Los resultados consisten en una serie de números, índices mixtos, relacionados con un origen particular y que se pueden comparar con los índices desarrollados para otros orígenes procedentes del mismo sistema, o que se pueden modelizar de la misma manera. Fortalezas y limitaciones. Fortalezas. Los índices pueden constituir una buena herramienta para la clasificación jerárquica de riesgos diferentes. Los índices permiten que múltiples factores que afectan al nivel de riesgo sean incorporados en una única puntuación numérica para el nivel de riesgo. Limitaciones. Si el proceso, modelo y su resultado no están bien validados, los resultados pueden carecer de sentido. El hecho de que la salida sea un valor numérico del riesgo puede ser mal interpretado y mal utilizado, por ejemplo, en los posteriores análisis de costo-beneficio. Matriz de consecuencia probabilidad. Presentación. La matriz de consecuencias probabilidad es un medio de combinar clasificaciones cualitativas o semicuantitativas de consecuencia y probabilidad para producir un nivel de riesgo o una clasificación del riesgo. Utilización. La matriz de consecuencia probabilidad se utiliza para jerarquizar riesgos, orígenes de riesgo o tratamientos del riesgo sobre la base del nivel de riesgo. Normalmente, se utiliza como una herramienta de filtrado cuando se han identificado muchos riesgos, por ejemplo, para definir cuáles son los riesgos que necesitan análisis adicionales o más detallados, cuáles son los que se han de tratar primero, o cuáles se han de referenciar a un nivel de gestión más elevado. Matriz de consecuencia probabilidad. Elementos de entrada. Los elementos de entrada al proceso son escalas personalizadas de la consecuencia y de la probabilidad, y una matriz que combina las dos. La escala, o escalas, de consecuencia debería cubrir la gama de diferentes tipos de consecuencia a considerar, por ejemplo, pérdidas financieras, de seguridad, ambientales o de otros tipos, dependiendo del contexto, y se debería extender desde la consecuencia máxima verosímil hasta la consecuencia más baja de interés. Proceso. Para clasificar jerárquicamente los riesgos, el usuario en primer lugar localiza el descriptor de la consecuencia que mejor se adapta a la situación, después define la probabilidad con la que ocurrirán estas consecuencias. Resultados. Los resultados son una clasificación de cada riesgo o una lista jerarquizada de riesgo con niveles de importancia definidos. Fortalezas y limitaciones. Fortalezas. Es relativamente fácil de utilizar. Proporciona una clasificación jerarquizada rápida de los riesgos con diferentes niveles de importancia. Limitaciones. Es difícil. La matriz se debería diseñar de manera que sea apropiada a las circunstancias, por lo que en una organización puede ser difícil disponer de un sistema común que se aplique a una gama de circunstancias importantes. Análisis de costo-beneficio. Resumen. El análisis de costo-beneficio se puede utilizar para la evaluación del riesgo donde los costos previstos totales se compensan con los beneficios totales previstos, a fin de elegir la mejor opción o la más ventajosa. Este análisis constituye una parte implícita de muchos sistemas de valoración del riesgo. Puede ser cualitativo o cuantitativo, o implicar una combinación de elementos cuantitativos o cualitativos. Utilización. El análisis de costo-beneficio se puede utilizar para decidir entre opciones que implican riesgo. Por ejemplo, como entrada en una decisión acerca de si un riesgo se debería tratar, para diferenciar entre, y decidir, la mejor manera de tratar el riesgo. Decidir entre diferentes formas de acción. Elementos de entrada. Los elementos de entrada incluyen la información sobre costos y beneficios para las principales partes interesadas y sobre las incertidumbres en estos costos y beneficios. Proceso. Se identifican las partes interesadas que pueden experimentar costos o recibir beneficios. En un análisis de costo-beneficio completo se incluyen todas las partes interesadas. Resultados. El resultado de un análisis de costo-beneficio consiste en la información sobre costos y beneficios relativa a diferentes opciones o acciones. Esto se puede expresar cuantitativamente como un valor actual neto, NPV, un porcentaje de retorno interno, IRR, o como la relación entre el valor actual de los beneficios y el valor actual de los costos. Fortalezas. Las fortalezas del análisis de costo-beneficio. Permite la comparación entre costos y beneficios utilizando una métrica única. Dinero. Proporciona transparencia para la toma de decisiones. Requiere la recopilación de información detallada sobre todos los posibles aspectos de la decisión. Esto
Esto puede ser útil como revelador de ignorancia así como de comunicación de conocimientos. Limitaciones. Un CBA cuantitativo puede producir números dramáticamente diferentes, dependiendo de los métodos utilizados para asignar valores económicos a beneficios no económicos. En algunas aplicaciones es difícil definir una tasa de descuento válida para costos y beneficios futuros. Los beneficios que se acumulan para una población grande son difíciles de estimar, en particular aquellos que están relacionados con bienes públicos que no se cambian en los mercados. Análisis de decisión multicriterios. Presentación. El objetivo de este análisis es utilizar una gama de criterios para evaluar de forma objetiva y transparente el mérito de un conjunto de opciones. En general, la meta global es generar un orden de preferencia entre opciones disponibles. Este análisis implica el desarrollo de una matriz de opciones y de criterios que se jerarquizan y suman para proporcionar una puntuación global de cada opción. Utilización. El MCDA se puede utilizar para a. Comparar múltiples opciones como un primer paso de análisis para determinar opciones preferentes y potenciales y opciones inapropiadas. B. Comparar opciones cuando existen múltiples criterios y que algunas veces son contradictorios. C. Alcanzar un consenso sobre una decisión cuando diferentes partes interesadas tienen objetivos o valores contradictorios. Elementos de entrada a un conjunto de opciones para análisis. Los criterios, basados en objetivos, que se pueden utilizar por igual sobre todas las opciones para establecer las diferencias entre ellas. Proceso. Por lo general, un grupo de partes interesadas bien informadas que realizan el proceso siguiente. A. Definen el o los objetivos. B. Determinan los atributos, criterios o medidas de comportamiento que se relacionan con cada objetivo. C. Estructuran los atributos de manera jerárquica. D. Desarrollan opciones que se evalúan contra los criterios fijados. Determinan la importancia de los criterios y le asignan las categorías correspondientes. Resultados. La presentación del orden jerárquico de las opciones va desde la más a la menos preferida. Si el proceso genera una matriz donde los ejes de la matriz son los criterios ponderados y los criterios de puntuación para cada opción, entonces los criterios altamente ponderados de opciones que fallan pueden también ser eliminados. Fortalezas y limitaciones. Fortalezas. Proporciona una estructura simple para una toma de decisiones eficaz y la presentación de presunciones y de conclusiones. Puede hacer más manejables problemas de decisión complejos que no son tratables mediante el análisis de costo-beneficio. Resultados. Limitaciones. Puede ser afectado por derivaciones y una mala selección de los criterios de decisión. La mayoría de los problemas del MCDA no tienen una solución concluyente o única.